Consejo de Defensa del Estado comparecen los abogados Fernando Guerra, Francisco Berten y Lupiaico. Buenos días, su señoría, en representación de Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia, Fede Pesca San Juan, comparece abogado Nicolás Acevedo. Buenos días, magistrada. Por el querellante particular, diputado Gutiérrez, comparece el abogado Felipe San Martín. Buenos días, su señoría. Por la defensa, don Jaime Pepuchón, Sergio Rodríguez Oro, y me acompaña también Fernando Palma Leverto. Muy buenos días, su señoría. Por la defensa de don Raúl Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuane Nazar. Buenos días, señorías. En representación de doña Marta Eliana Isasi Barbieri, comparece el abogado Cristian Mardones Flores. Buenos días, su señoría. Por Corpesca S.A. comparecen los abogados Victoria Carvajal, Carolina Obreque y Waldo Baum. Bueno, corresponde entonces dar inicio a las alegaciones de apertura de las defensas. Yo creo que tales van a copar la audiencia del día de hoy, por lo tanto, digamos, ya la comparecencia de los acusados quedaría para la audiencia del día lunes. Perfecto, entonces iniciamos con la defensa del acusado señor Orpi Puchón. Tiene sus 90 minutos. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, leímos y escuchamos durante 3 días las acusaciones del Ministerio Público, la adhesión, las acusaciones particulares que casi nada difieren de la acusación del Ministerio Público. Sí. Luego tuvimos una larga exposición el día de ayer del Ministerio Público, donde escuchamos decenas de adjetivos. Nos comparó con la película Abogado del Diablo. De entre las defensas decíamos quién era el abogado del diablo, a quién le tocaba ese rol en esta película. Se buscaron frases rebuscadas como raspado de la olla, financiamiento delictivo, anécdotas, falacias. Escuchamos muchos distractivos, la palabra distractivo. Su señoría, invoco algo similar. No nos distraigamos. Lo que escuchamos ayer es la antijuridicidad material de las figuras que están imputándose a mi representado. Y esta antijuridicidad material, es decir, el daño que produce a las conductas, que las conductas producen, ya ha sido públicamente juzgado. El ex senador ya está condenado públicamente. La anécdota es por qué va a ser o no condenado. Solicito al tribunal, por ende, que no estemos a esta retórica que busca más bien impresionar a la opinión pública o busca una frase o una cuña para los medios de prensa, sino que estemos a la prueba que vamos a presentar y al derecho. El delito de cohecho pasivo se encuentra regulado en el artículo 248 del Código Penal. Su señoría, hemos escuchado en los alegatos de apertura, salvo del colega de la Fundación Ciudadano Inteligente, como que si el tipo penal del delito de cohecho tuviera solamente 2 elementos, el cohecho calificado. Como que si bastase un beneficio y por otro lado una infracción a los deberes del cargo. Su señoría, el cohecho pasivo propio del artículo 248 del Código Penal solicita o sanciona la solicitud de un beneficio económico para sí o para un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos. El cohecho pasivo agravado del artículo 248 bis del mismo código vuelve a ocupar la misma frase, por ejecutar o haber ejecutado. Estas expresiones para ejecutar o por haber ejecutado y para omitir o por haber omitido requiere un componente fuerte a nivel de dolo, requiere un dolo directo. Tiene que ser acreditado con estos indicios que nos refirieron, que se van a presentar, que hay dolo directo. Que mi representado, siendo senador,
solicitó un beneficio para ejecutar algo, o por haber ejecutado algo, o por hacer algo, o por omitir un acto. No basta que tenga la calidad de funcionario público, reitero, y no basta la existencia de un beneficio. Tiene que haber esta conexión. La convención que nos citaron ayer, Interamericana contra la Corrupción, habla, en vez de para ejecutar, o para haber ejecutado, o para omitir, o por haber omitido, ocupa la expresión a cambio. Esta expresión a cambio tiene el mismo sentido que tiene la legislación interna, para ejecutar o por haber ejecutado. Por eso está la clasificación doctrinal del cohecho antecedente y cohecho subsiguiente, dependiendo si el beneficio lo recibo antes o después de haber ejecutado el acto que se me encarga. Esta expresión por o para, o en el derecho internacional a cambio, viene desde la redacción original del Código Penal. No ha sido modificada ni tampoco fue modificada con la ley dictada en el año 2018. Se trata simplemente de algo bastante concreto, es que se pone en riesgo el bien jurídico. Sin esta relación de causalidad entre el acto propio, quedaríamos cojos, quedaríamos simplemente como un beneficio económico, sin una afectación concreta o un riesgo para el bien jurídico que está detrás de lo que se sanciona por la norma penal en el delito de cohecho. Reitero, no es suficiente el beneficio, no es suficiente que sea funcionario público, tiene que haber una conducta. Se lee el tipo penal hasta la mitad. No basta con recibir el beneficio. Este beneficio puede ser para mí o para un tercero, y el acto debe ser propio, y si no es propio, debe ser o si no con infracción a los deberes del cargo. Aquí debo hacer presente, sus señorías, que originalmente estaba formalizado por cohecho simple, y luego fue desaforado por cohecho simple, y luego fue reformalizado y se cambió la figura a cohecho calificado. Y se cambió el centro de atención, y ahí se produce esta interpretación parcial del tipo penal del artículo 248 y 248 bis, y se produce el centro de la atención en la existencia o no existencia de un interés, y de ese interés, como consecuencia, el deber de abstención o intervenir y el deber de comunicar ese interés a los demás senadores. Pero ese hecho que viene desde la reformalización y luego pasa a la acusación, a la autoapertura, es lo que ha trastocado toda la acusación y no hemos olvidado del acto. Y el acto, como un voto de minoría al desafuero lo dice, son meras elucubraciones, meras presunciones, meros indicios, sin antecedentes concretos. No existe, y esto es lo que acreditaremos, que el ex senador le haya pedido al señor Francisco Mujica, en la época gerente de Corpesca, un beneficio económico para ejecutar un acto propio de su cargo. No se podrá acreditar, porque no ocurrió, que Francisco Mujica le haya ofrecido al ex senador un beneficio a cambio de ejecutar un acto propio del cargo o un acto con infracción a los deberes del cargo. No se podrá acreditar por el Ministerio Público que el senador ejecutó u omitió actos propios a solicitud o en favor de Corpesca. No se podrá acreditar, porque son meras conjeturas y suposiciones, como lo dijeron los ministros de la excelentísima Corte Suprema en el voto de minoría, que haya habido un acuerdo entre las partes para que el senador, en esa época senador, ejecutara un acto de su cargo en favor de Corpesca. Hay una mera coincidencia de tiempo. Mera coincidencia de tiempo entre un aporte económico de Corpesca y la realización en el tiempo extenso de una serie de actos. Sus señorías, el delito de cohecho no es un delito permanente. Estamos en la legislación vigente al momento de ocurrir los hechos, no la legislación del 2018 en adelante, de noviembre del 2018 en adelante. El delito de cohecho no es un delito permanente, no es un estado. Yo no me vuelvo un sobornado permanente, ni me están sobornando permanentemente.
Se requiere que el Ministerio Público, por lo tanto, acredite que cada mes, como nos decía las 81 veces, 14, 81, no sé cuánto era el otro número que gráficamente o numéricamente nos decía el Ministerio Público, tendrá que probar que cada vez existió una reunión, cada vez existió una conversación y cada vez existió una petición de hacer algo a cambio, como dice el derecho internacional. ¿Qué es lo que hubo? Lo explicaré. Hubo un financiamiento de campañas políticas. Hubo financiamiento de campañas electorales. Hubo financiamiento de actividades políticas. Hubo financiamiento para el pago de deudas bancarias y no bancarias, producto de campañas electorales propias y de terceros. Hubo petición de beneficios, o sea, dinero para campañas electorales en 4 campañas distintas. El año 2008 para alcaldes y concejales, el año 2009 para la elección de senadores y presidente de la República, el año 2012 para alcaldes y concejales. Su señoría, en este punto del derecho, y es lo único que voy a referir del derecho en toda mi exposición, tenemos que tener presente el efecto que ha tenido la ley 21.121. Fue publicada en el Diario Oficial el día 20 de noviembre del 2018. Esa ley sanciona lo que es el cohecho por la función. A partir del 20 de noviembre del 2018, si una empresa le entrega dinero a un funcionario público y no le pide nada a cambio, ese hecho se encuentra sancionado penalmente. Hasta antes, hasta el día 19 de noviembre del 2018, esa conducta simplemente es impune penalmente. Acá estamos, su señoría, para juzgar lo que es delito, no lo que es bonito o feo. Solo lo que concurren los elementos del tipo penal. No basta la antijuricia material, no basta lo feo que pueda describirse el hecho, no basta que en la prensa ya se lo hubiese condenado como sobornado. Hay que estar a la prueba, hay que estar a los hechos y hay que estar a lo que dice la ley, no si el hecho es bonito o feo. Este es el cohecho sin contraprestación. Simplemente se le entrega un beneficio. El funcionario público está en la nómina. Su señoría, el auto acusatorio usa esa expresión. Dice, está a disposición de Corpesca. El auto acusatorio se adelanta a la legislación que no estaba vigente al momento de la ocurrencia de los hechos. Por eso tienen que recurrir a la normativa internacional. Por eso se recurre a la antijuricia material. Su señoría, escucharemos los audios de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, reglamentación del Senado, donde los profesores Hernández, Matus, donde altas autoridades del Ministerio Público dan su opinión acerca de la modificación del delito de cohecho. Una ley larga de tramitación y que tuvo muchas vueltas. Esto surgió como una indicación de un parlamentario, de un senador. Y terminan, en definitiva, discutiendo una de las modificaciones más trascendentales que tiene el delito de cohecho, que es que no se requiere probar que esto haya sido a cambio. Solicito, por ende, que en ese momento se ponga especial atención, atendida a la trascendencia que tiene, para entender qué es lo que debemos nosotros juzgar y a qué tipo penal debemos atenernos. Su señoría, en cuanto al delito de cohecho, en el año 2008, a fines del año 2008, noviembre, diciembre del 2008, se realizaron varias reuniones en el Senado entre el en ese momento senador Jaime Orpiz y distintos dirigentes del partido Unión Demócrata Independiente, de la cual él en ese momento era militante y además senador. Él ya le había manifestado a la cúpula del partido, a sus amigos en ese momento, que no estaba interesado en ir a la reelección como senador.
que quería dejar la política y que su actividad se quería concentrar en otros fines particulares y no en esta actividad que lo había ocupado ya más de 20 años. Se realizan varias reuniones y se le presiona a fin de que acepte ir a una reelección. Y él, frente a esto, decide embarcarse en esta aventura que terminó y todavía no termina en esta audiencia de juicio oral. Sin ahorros, con un único ingreso que era su dieta como parlamentario, sin patrimonio personal como solventar una campaña senatorial, sin un mecenas que le financiara, y recurre al financiamiento de las empresas. Solicita dinero durante el año 2009 a empresas tales como SQM, Entel, SQM, a Entel, a GTD, a Costanera, a Quiborax, a Agrícola Tarapacá y a Corpesca. Distintos empresarios y distintos grupos económicos. Su señoría, esta era una práctica habitual de financiamiento en la política en ese momento. Los políticos concurrían a las empresas a pedir financiamiento. Ese es un hecho que hoy día casi no requiere prueba. Yo creo que es un hecho público y notorio. De hecho, el año 2015 se modificó la legislación y se prohibió que las personas jurídicas hicieran donaciones o aportes a las actividades políticas, sean o no campañas electorales. Se cambió, ¿por qué? Porque se quiere evitar cualquier tipo de vinculación del empresariado con los políticos, que son elegidos en elecciones populares, y se cambió esto por un financiamiento público. Se estimó que esa era una manera de evitar cualquier tipo de riesgo. Existen múltiples causas investigadas por este hecho. Algunas han llegado y se han avanzado más. Penta, SQM, Corpesca, son algunos de los ejemplos de las causas en que se está investigando penalmente el financiamiento político, que era la práctica habitual hasta antes del año 2015. Pero hay una multiplicidad de empresas que simplemente nunca fueron sometidas a la investigación penal. Ripley, Cencosud, OAS, Lota Protrain, Aguas Andina, etc. Muchas empresas, muchos empresarios que simplemente nunca fueron citados a una fiscalía por una decisión de uno de los 3 entes del fisco que tenemos presente en la audiencia, por una decisión del Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos simplemente decide no criminalizar el financiamiento de la política por esta vía. Paralelamente tenemos que entender que el Partido Unión Demócrata Independiente, desde su fundación existe un cargo que se llama jefe político de la región. Esto está en el origen del partido. Se acreditará mediante el jefe político de la región, se acreditará mediante la declaración de miembros del partido, senadores o ex senadores. ¿Qué consiste esto de cargo de jefe político? Se acreditará como Jaime Pefuchón, siendo diputado por San Joaquín, era el jefe político de la región de Magallanes. Y el jefe político tiene que encargarse de lo que es el financiamiento de la actividad política de la región. Y tiene que dar cuenta al partido de los resultados, es decir, cómo le va a la región que está a su cargo. Es por esto que como jefe político en la región recurre al financiamiento de estas empresas. El año 2008, porque los hechos y el financiamiento de Corpesca no comenzaron en el 2009, comenzaron en el 2008, es un antecedente que se acreditará mediante una boleta emitida por la señora Gacitúa
en octubre del 2008 por 5 millones de pesos, en que el senador en ese momento solicita fondos para la campaña de alcaldes y concejales del año 2008. Después pide para su campaña propia el 2009 y pide para las campañas de terceros el 2012. Se acreditará como hay una constante, más adelante me referiré acerca del financiamiento de sus propias deudas de campaña, pero como fuera de esa lógica hay 10 millones de pesos que le entrega el señor Francisco Mujica de la empresa Corpesca en un mes específico, en octubre del 2012, previo a la campaña del año 2012. Se decretará qué hizo con ese dinero el, en ese momento, senador. Y luego, el 2013, nuevamente, vuelve a solicitar para distintos candidatos. Actividades todas que eran de campaña. Su señoría, el financiamiento de Corpesca, como dije, empieza el año 2008. No empieza el 2009. Empieza con una campaña de terceros. Y el 2009, 2008, se reúne el ex senador con Francisco Mujica y le pide esos 5 millones para esa campaña. Y el 2009, a comienzo, abril o mayo de ese año, tiene una nueva reunión con Francisco Mujica para hablar del financiamiento de la actividad política. Y llegan a un acuerdo que se mantiene durante todo el tiempo, sin ninguna variación. Francisco Mujica se compromete a entregarle 5 millones de pesos mensuales durante todo el periodo de pre-campaña, luego 10 millones de pesos mensuales durante todo el periodo de campaña y post-campaña. Terminada la post-campaña, que es el primer semestre del 2010, se produce una tercera reunión donde se ajustan y de ahí en adelante Francisco Mujica le entrega mensualmente 2 millones de pesos que correspondía al monto de 2 créditos bancarios que se habían tomado entre el 2009 y 2010 para financiar la campaña del segundo semestre del año 2009. El Ministerio Público nos trata de hacer creer que aquí hay otras cifras, pero si uno logra despejar el dinero del 2012, que no era para él, sino que era para esta otra campaña, y los dineros que los cuales no tienen nada que ver el señor Orpiz, según referiré más adelante, podemos ver claramente cómo se mantiene en el tiempo. 5 millones los primeros meses, 10 millones en todo el segundo semestre, casi el segundo semestre del 2009 y el primer semestre del 2010, y desde el julio del 2010 en adelante, 2 millones mensuales, ininterrumpidamente. Ese es el acuerdo que se llega en octubre del 2010. Su señoría, posteriormente está los 10 millones, una boleta del señor Daniel Ortega en el año 2012 para la campaña alcalde y concejales. Pero, ¿qué es lo que quiero traer atención del tribunal en este punto? Es que hay una constante y un número fijo en los aportes recibidos por el señor Orpiz, por este financiamiento político que no tiene relación alguna con las actividades que él como legislador u otras actividades estuviese ejecutando en ese momento. Antes, durante, incluso después de la tramitación de la ley larga de pesca, la llamada ley Longueira, se mantuvieron estos aportes mensuales en toda la parte final por varios años de 2 millones de pesos. Se mantuvo ese aporte aunque el senador, en ese momento en el ejercicio de su cargo, votó en contra de la opinión conocida por él de los técnicos de Corpesca. Es decir, el compromiso, este beneficio que recibe, que se reconocerá, porque eso es una realidad, se va a sentar el acusado a reconocer que pidió este financiamiento político, se mantiene en el tiempo con absoluta independencia de cómo él estaba actuando. Demostraremos que, y más adelante me referiré, que hay indicaciones que les cuestan millones de dólares a la empresa, hechas por el señor Orpiz. No obstante, al mes siguiente y al mes subsiguiente se seguían pagando los 2 millones de pesos. El financiamiento político no tiene ninguna relación con los actos concretos. Por eso, si algo le echamos de menos a los alegatos de apertura que escuchamos de la parte acusadora, fue hacer el link
o la unión entre los pagos y actividades o actos concretos. Más bien hablaban de indicios como la gran cantidad de meses, ininterrumpidamente, sin solución de continuidad, el monto. ¿Por qué? Porque no pueden ligar, y no podrán porque así no ocurrieron los hechos, los pagos de un mes determinado con una actividad concreta. Porque eso no pasó. Eso no fue la realidad, esa no fue la verdad histórica. Su señoría, el año 2008 y 2009, cuando comienzan los aportes, tenemos que entender que no existían ni siquiera en la idea de alguna de estas dos partes de este contrato sinalagmático, como nos refería ayer uno de los intervinientes, las leyes que iban a venir mucho después. El cohecho requiere un elemento que toda la doctrina está de acuerdo. Como es a cambio de algo, por o para, yo tengo que saber concretamente qué es lo que tengo que hacer. Vota de esta manera, rechaza esta propuesta. Su señoría, el año 2008-2009 hay leyes que ni siquiera estaban en la idea de algún legislador. El año 2008-2009, cuando se realizan los acuerdos de financiamiento centrales, solo existían leyes que no afectaban de ninguna manera a Corpesca, como una ley, que es la ley 20.479 sobre pescadores artesanales, o se encontraba en tramitación la denominada ley de descarte. Ley de descarte que fue una de las leyes que se votaron favorablemente por el senador, no obstante tener claro conocimiento que de parte de los técnicos de Corpesca no había intención de que esa ley se aprobara. Un empleado de Corpesca concurre a la Comisión de Pesca y se opone o señala que hay que votar en contra de la idea de legislar la ley de descarte. Por lo tanto, en esa época, ya habiendo acordado el financiamiento político, no obstante eso, el senador posteriormente aprueba esa ley. O sea, no solamente no apoya la idea que señala Corpesca de que rechacemos la idea de legislar, con lo cual chuteamos, como se dice en buen chileno, sino que dilatamos por lo menos un año más la discusión del tema. Cuando se rechaza la idea de legislar, recién puede reingresarse un año después, sino que vota a favor de la ley de descarte. No puedo yo estar a disposición, cumpliendo los elementos del tipo penal de cohecho, respecto de leyes futuras, respecto de conductas permanentes y de actos inciertos que no sé si van a ocurrir o no van a ocurrir, a cambio de favorecer intereses. Esto no es efectivo. Su señoría, el ex senador Jaime Volpi Fuchón nunca, respecto de ninguna ley, votó porque un empresario lo hubiese financiado de alguna manera. Lo financió SQM, pero votó en favor el año 2010, octubre del 2010, del impuesto específico a la minoría, que afecta gravemente la parte financiera de SQM. No votó en contra de la ley del ORP, del Tratado de la Pesca del Pacífico, algo que estaba absolutamente en contra de la empresa Corpesca. El 2011 no solamente votó a favor de la pesca e investigación, sino que fue autor de una indicación que prohibía que la pesca e investigación se asignara a alguna persona jurídica con fines de lucro. Su señoría, demostraremos con cuadros que están en los correos de los ejecutivos de Corpesca el efecto que tuvo esta modificación legal de la pesca e investigación. Al menos el 15 al 20% de la base imponible de Corpesca, en un mes, en un año, 131.000 millones de pesos, al menos de entre el 15 y el 20% está directamente relacionado con la pesca e investigación. Y el senador, el 2011, o sea, supuestamente ya a disposición,
supuestamente ya comprado, supuestamente ya acordado que tenía que ser el emisario, mandatario, representante, es autor de una indicación que va en contra. Y le dice, señor, usted nunca más va a poder ser titular de Pesca e Investigación. Lo financió Entel, lo financió GTD y apoyó la ley de velocidad de Internet, la ley de antenas, el año 2012, y la ley de portabilidad numérica, el año 2010. En todas las leyes, con absoluta independencia, si el que lo financió estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Si era bueno o era malo para GTD que uno en el contrato le dijeran cuál era mi velocidad de Internet y además tenían que asegurarme que se cumpliera esa velocidad de Internet. Lo mismo con la ley de antenas tan discutida en el año 2012. La ley de energías renovables, exactamente lo mismo. Y en la ley larga de pesca, la ley Longueira, su señoría, la conclusión y lo que acreditaremos como defensa es que nuevamente se repite el mismo patrón de conducta. No importa cómo opine el que financió mi campaña electoral o mis deudas de campaña electorales o mi actividad política, no importa. Yo siempre voto de acuerdo a mi parecer interno. Su señoría, los montos de los dineros pedidos a Corpesca coinciden en gran parte con la tesis del acusador. Se aceptarán. De hecho, en esta materia, sé que no se puede hacer referencia, pero esta defensa propuso una gran convención probatoria para no perder meses probando hechos que nosotros vamos a aceptar cuando se sienta a declarar. Faltan los 5 millones el año 2008 de la señora Carolina Casitúa, pero hay 3 contribuyentes o emisores de boleta respecto a cuyos dineros no tiene ninguna intervención o participación el señor Orpiz. La señora Flavia Manríquez, la señora Lucía Montenegro y el señor Felipe Rojas. De Flavia Manríquez no tenemos idea quién es y para quién fueron los recursos. El Ministerio Público nos dijo que sometió todo a un estrés probatorio, esa fue la expresión que usó. Nadie conoce a la señora Flavia Manríquez y cuando concurre guarda silencio. Y nadie sabe dónde están los 10 millones de pesos que se le pagaron el año 2013, un año antes que el señor Mujica, un mes antes que el señor Mujica renunciara o fuera despedido a la gerencia de Corpesca. Lucía Montenegro, los dineros no fueron para las actividades políticas del señor Jaime Orpiz, y Felipe Rojas, como él mismo lo ha referido, como lo han referido ejecutivo de Corpesca, los dineros fueron para él, por su trabajo. Su señoría, el cohecho es calificado si hay una infracción a los deberes del cargo. Se ha centrado toda la discusión en esa infracción de los deberes del cargo. Esto es muy importante porque hay que entender la legislación completa y leerla completa. Si en ese momento senador no tenía interés, estaba obligado a concurrir a las comisiones, estaba obligado a concurrir al hemiciclo y estaba obligado a votar. Él no puede excepcionarse y no puede incumplir su obligación. Desde que es elegido senador, tiene que cumplir con la obligación de participar en los actos legislativos. Solo si tiene interés se puede excepcionar. Su señoría, al igual como ocurre en el cohecho o la conducta base, en el interés se nos está aplicando una legislación posterior. El interés es un concepto que no está definido en la ley penal. La ley penal nos remite a la ley orgánica y siempre en la acusación y en la exposición del día de ayer nos hacen referencia al artículo 5A y 5B de la ley orgánica, pero se olvidan del artículo 5C, que es el que nos reenvía a la ley de bases generales para el concepto de interés. Pero su señoría, el año 2016 esto se cambió, se modificó. Por lo tanto,
Cuando tenemos que analizar si tenía o no tenía interés, tenemos que estar, de acuerdo al principio de legalidad, a la legislación vigente al momento de que ocurrieron los hechos. Cuando el año 2009 se modifica la ley orgánica, queda claro que lo único que se hace es que se pasa la norma que estaba a nivel del reglamento del Senado a la ley orgánica. Y vamos a tener ocasión de leer la historia de la ley de esa modificación a la ley orgánica, donde se queda bastante claro qué es lo que pensaban distintos senadores. Dicen, lo que ha sido siempre, cuando somos dueños, cuando tenemos interés directo, nosotros o este grupo de parientes más cercanos, los hijos, la señora, colaterales hasta el segundo grado, es un interés económico, patrimonial o una actividad profesional. Pero nos quieren aplicar la ley 20.880, que fue la que modificó las normas generales sobre el interés, artículos 64 y otras de la ley de bases generales, en que en definitiva se amplía el concepto de interés. Ya no solamente el interés es algo económico, sino que también el interés puede ser no económico, y también es interés, después de la ley 20.880, cualquier circunstancia que afecte mi imparcialidad. Y se nos quiere sostener, o se sostiene, que como yo recibía financiamiento, yo tengo, por lo tanto, algo que afecta o puede afectar mi imparcialidad. En el hecho, se me aplica la ley posterior a conductas anteriores. Se acreditará como la Comisión de Ética del Senado se pronunció acerca de estas materias, inclusive en algunos casos a petición de uno de los intervinientes, ¿ya? A petición de la Fundación Ciudadano Inteligente, a propósito de la inhabilidad de 3 senadores para tramitar la ley larga de pesca. O traeremos, ya en los alegatos de clausura, la opinión de profesores como el profesor Contese, que analiza el concepto de interés a propósito de la ley anterior a la ley larga, o sea, la ley del año 1992, y donde analiza si tenían o no tenían interés 2 senadores de la época, los hermanos Rosales Saldívar, ¿ya? Y analiza el concepto de interés. Su señoría, se acreditará que el ex senador y ninguno de sus parientes más cercanos es dueño de alguna empresa que se dedique directa o indirectamente a la industria como actividad pesquera en general. Y que profesionalmente no tiene ni nunca ha tenido ninguna relación con la industria pesquera en general, sean artesanales, medianos o la gran industria. Se acreditará, por ende, que no tiene interés alguno. Se sostiene en la acusación que actuó beneficiando el interés particular por sobre el general. Principio de probidad. Acá también hubo un cambio en la formalización y luego reformalización y acusación. Su señoría, acreditaremos que en todas las leyes que dicen relación con la pesca en general, siempre actuó siguiendo el interés general. Hay que entender que él sigue el interés general, pero es representante de 2 regiones, primero de una y después de 2 regiones. Por lo tanto, cuando él dice yo sigo el interés general, obviamente tiene el deber y la obligación de representar a sus electores, a su zona. Hay leyes que ni siquiera pueden afectar potencialmente a Corpesca y se señalan como que se habría afectado este deber de probidad. ¿Qué tiene que ver Corpesca con la pesca en la Antártida, con la acuicultura, con 2 leyes de los pescadores artesanales y con la pesca en la región de los ríos, donde
ya sabemos que opera entre Arica y el norte de Coquimbo. Se señalan conductas del año 2009. Señoría, la conducta o lo que dice relación con el año 2009 es la forma más parcial de contar la historia posible. El año 2002 empezó una crisis que se llama crisis del Jurel y que viene a terminarse con la dictación de la ley 19.485 el año 2010. Acreditaremos en qué consistió la crisis, qué autoridades intervinieron, cómo afectó el norte, cuál fue el origen de la crisis y cómo, en línea con todas las autoridades del norte, autoridades políticas, autoridades elegidas, gobernadores, intendentes, diputados y los senadores de todo el norte, actuaban todos en conjunto para tratar de solucionar la crisis que tenía el sector pesquero en el norte. Su señoría, se nos indica que se nos daba material que luego era reproducido en una ley del año 2009, pero no se dice que el año 2007 la moción, esa ley es una moción suscrita por el ex senador señor Orpiz, no se dice que el año 2007 existió una moción idéntica, que tenía la misma finalidad, el mismo contenido, y hacía referencia en un altísimo porcentaje a los mismos antecedentes, en la parte del preámbulo. Todo esto antes de la primera vez que le pidiera financiamiento para la campaña alcalde y concejales de octubre del 2008. En línea con lo que es la crisis está la presentación en Contraloría, lo que doña Lupi, del colega del Consejo de Defensa del Estado, ha llamado la Operación Contraloría. La presentación en la Contraloría es el derecho de petición que ejerció como ciudadano y no como senador. Y una materia discutida y que venía desde el año 2006 discutiéndose. Cómo tenía que repartirse la cuota pesquera luego del fraccionamiento. Cómo que tenía que repartirse. ¿Ya? Ese es un tema que se venía discutiendo años antes. Se discutió con la presentación en la Contraloría y acreditaremos qué es lo que ocurrió. Se hace la presentación en la Contraloría, no es un acto oficial, no es un acto propio del cargo. Demostraremos cómo muchos senadores hacen presentación a la Contraloría y todos usan el membrete o las hojas papel que le entregan, con el logo Senado. Acreditaremos, porque declararán los funcionarios de Contraloría, cuál es el tratamiento distinto que se le da cuando es una comunicación oficial del Senado, siempre dirigida por el presidente o el secretario del Senado, versus qué es lo que ocurre cuando un senador, como ciudadano, hace una presentación, o un diputado. El tratamiento es muy distinto. Estamos en el ámbito del derecho público, todo se encuentra arreglado. Cómo se comunica el Senado con la Contraloría se encuentra arreglado. Acreditaremos cómo luego de esa petición ante la Contraloría hay recursos de protección del sur. O sea, nuevamente hay esta crisis, y que en esta crisis había un componente que es esta lucha entre dos zonas pesqueras, entre la zona centro-sur y la zona norte, y cómo si obtienen algo favorable los del norte, el sur presenta un recurso de protección y repone ante la Contraloría la resolución. Y por otro lado, ACIMNOR, el norte, pide el cumplimiento de la resolución. Y el Ejecutivo corta por lo sano y dice, el problema es la ley, modifico la ley. Y termina toda esta discusión de la Contraloría en una nueva ley, dándole la razón a la tesis de la zona sur. Todo está en línea, la del 2007, 2009 y la presentación en Contraloría el 2009. Su señoría, la presentación en Contraloría es en junio del 2009. En octubre del 2008 el primer financiamiento. No había nada, no había ni borrador, ni presentación, no había nada. Y nos quieren hacer aparecer como que coincide porque en ese mes está uno de los
5 millones que mensualmente Mujica le entregó en la pre-campaña. Pero en marzo, abril, mayo están todos los dineros de SQM, todos los dineros de Entel, de GTD, del Grupo Aristía, de Entel, señor Vigi. Simplemente está en línea con la actuación y el patrón que siempre tuvo. No importa quién financiaba las actividades políticas, porque mi actuación era siempre en beneficio del interés general. La ley de descarte, que ya referí, será una opinión clara y un ejemplo de cómo vota en contra de la opinión conocida de alguien de Corpesca. La pesca investigación también será claro y, como he dicho, en demostrar que él es autor de esta indicación que afecta gravemente la actividad económica de Corpesca, e inclusive esto se puede cuantificar en un número. Vamos ahora, su señoría, a la ley larga de pesca. Se nos dice que fue emisario y representante de los intereses de Corpesca. Se nos dice que fue mandatario de Corpesca. Se acreditará que él se retiró antes de que entrara al Congreso el proyecto de ley, que surge por iniciativa del Ejecutivo. La ley corta de pesca, que duró 10 años, se aprobó el año 92, que es donde he hecho referencia al problema de los senadores Saldívar, y esta ley tenía que publicarse y entrar en vigencia hasta antes del 31 de diciembre del 2012, porque o si no se volvía lo que era la carrera olímpica. O sea, simplemente el que sale primero a pescar y lo que pesque es de cada uno. Y esta ley intermedia estableció lo que era la ley de la cuota máxima de pesca. Pues bien, cuando el año 2011 en el gobierno se convoca lo que es una mesa pesquera, donde se convocan a toda la industria, los grandes, los medianos y los artesanales, para que junto con el gobierno se pongan de acuerdo en ciertas materias, ese fue un hecho público y conocido. Se acreditará cuáles fueron las materias, quién estaba presente en la mesa pesquera. Y en ese momento el senador tomó una decisión, se retira de la Comisión de Pesca e Intereses Marítimos. Se nos ha dicho y se nos ha criticado por haberse retirado. Su señoría, él se retiró porque él tiene experiencia o tenía experiencia como legislador. 20 años en el Congreso y sabe perfectamente lo que es el lobby, sabe perfectamente lo que son las gestiones, sabe perfectamente las múltiples peticiones cuando se tramita alguna ley que afecta a alguna actividad económica. Se reguló el lobby por esto mismo, ¿ya? Porque los senadores y los diputados constantemente, al igual que las autoridades políticas, están sometidos a un real estrés de tener que estar recibiendo representantes de intereses o los mismos dueños de los intereses para manifestarles su opinión. Y se retire la comisión. ¿Y por qué se retire la comisión? Se retira la comisión por prudencia. Porque él sabe que aprobada la idea de legislar, el único modo de que se modifique la ley es en la comisión. Porque si la comisión, si se aprueba la idea de legislar, hay que entender, y no hay ninguna indicación, no hay comisión. Se entiende aprobada la ley. Por lo tanto, son las indicaciones que se conocen en la comisión las únicas que pueden modificar el proyecto original. Él lo tiene claro, él sabe cómo es el proceso de producción y de generación de una ley. Y sabe que esta ley viene a reemplazar una ley que tenía 10 años de vigencia y decide retirarse. ¿Y qué hizo? En línea con lo mismo. Ninguna indicación fue presentada por él. Les pueden haber enviado alguna indicación, pero él no firmó ninguna, no hizo suya ninguna indicación. Su señoría, es más, acreditaremos que estuvo a propósito no disponible para que todo este grupo de personas, que después va a hacer referencia a Corpesca, tuvieran contacto con él. O sea, vemos y vamos a leer correo electrónico como a las 10 de la mañana, le dicen no pude hablar con los senadores. Y todos los senadores del norte eran tratados igual, sin ninguna distinción. Por ejemplo, el senador Rossi
no firmó la presentación a la Contraloría, pero consta de la investigación que él llamó al Contralor para saber cuándo iba a salir la resolución, el dictamen. Todo el norte actuaba de consuno. Por lo tanto, él sabía perfectamente y no quería tener ningún problema. Dice, yo no presenté ninguna indicación y no estuve dispuesto a recibir ningún texto de una indicación. Porque sé que con eso ellos pueden modificarla. No votó de acuerdo a los de la opinión técnica, no votó de acuerdo a la opinión de los técnicos de Corpesca. Se dice que hay un correo que le indican que son 6 materias las fundamentales. Su señoría se acreditará que en 5 de las 6 materias votó en contra de la opinión de Corpesca. Y en la otra materia vota igual, ¿por qué? Porque la opinión de los técnicos coincidía con el acuerdo político. Este es un hecho que acreditaremos también. La ley larga de pesca, o la que modificaba la ley general de pesca, requería el voto por su calidad de no solamente todos los senadores del en ese momento gobierno, ¿ya? Los partidos más bien de centro derecha o derecha, sino que requería también el voto de los partidos de en ese momento de oposición. Y se produce un acuerdo. Todos los del gobierno, más un grupo de senadores del Partido Demócrata Cristiano, más Rossi, votan en favor de lo que fue un acuerdo político. Veremos las actas, tenemos los videos, se exhibirán, del hemiciclo del Senado, donde los senadores se refieren al acuerdo político y relatan cuáles son las materias que abarca el acuerdo político. Su señoría, no obstante que él sabía, porque la opinión de los técnicos ya la había recibido, que eran materias que iban en contra del interés de Corpesca, votó siguiendo el acuerdo político. Siguió la instrucción del partido, algo absolutamente legítimo. Para destrabar la ley, llegamos a un acuerdo, tenemos que votar de esta manera. No importó qué pensara Pino, Mujica, Campillay, que van a ser los nombres que vamos a escuchar más adelante, y vamos a tener que poner atención, que son los ejecutivos de Corpesca. Se nos dice que, no obstante haber salido de la Comisión de Pesca, participó en las comisiones. Señoría, esos son casos excepcionales. Se demostrará en qué casos participó, cómo las indicaciones que fueron tratadas en esas sesiones no tienen relación ni siquiera indirectamente con Corpesca. Son, por ejemplo, temas de los derechos o las garantías de los pescadores artesanales. Se acreditará también cómo se produce esto de integrar una comisión. Son 14 comisiones y habían 8 senadores UDI. Tenían que repartirse las comisiones. Y si uno faltaba, el presidente del comité de senadores, que en ese tiempo eran 2 presidentes del comité, le pedían a otro senador que lo reemplazara en la sesión tanto, sea que la sesión se hiciera acá en Santiago o se hiciera en Valparaíso. Por lo tanto, se acreditará que no fue él voluntariamente quien levantó la mano y dijo, yo quiero ir a la sesión de pasado mañana porque vamos a tratar el tema del impuesto o royalty a la pesca, sino que es al revés, es que algún senador no puede ir y él tiene que reemplazarlo de entre estos pocos senadores del partido. Se nos dice que enviaba información a Corpesca. Su señoría, acreditaremos que ni en la ley larga, ni en ninguno de los boletines que están en la letra G de la acusación, ni en otros 11 proyectos de pesca en general que no están mencionados, y nunca estuvieron mencionados ni en la formalización primera ni en la segunda, sino que se le pasaron al Ministerio Público, en ninguno de estos 11 proyectos, además de esos que están en la letra G, entre el año 2009 y 2012, nunca envió un informe o rindió cuenta. Corpesca tenía su propio sistema de obtener la información. Tenía lobistas instalados en el Senado y en la Cámara de Diputados. En la Contraloría tenía un sobrino del señor Mujica, al abogado Bazán, que le decía, oye, está por salir, está de acuerdo a los antecedentes, está en correo, todavía no está firmado
por el Contralor, Zona Pesca, inclusive con Rodrigo Sarquís, que era uno de los dirigentes de la zona centro-sur, existía comunicación con Mujica donde se comunicaban hechos. ¿Cómo se iba tramitando la ley? Porque podrían pelear mucho de cómo se repartían las cuotas, pero al final era la industria de todos, y entre ellos se comunicaban. Nunca el senador le envió una cuenta, un informe. Señoría, el único correo que hay es un correo enviado por su secretaria, por la señora Blenda Hus, y que es una conducta normal y que tiene consecuencia la conducta del señor Michel Campillay. Porque Michel Campillay era un operador que aparecía en el Senado como dirigente sindical, empleado de Corpesca, es un dirigente sindical profesional, por llamarlo de alguna manera. O sea, que solo se dedica, todas sus horas de trabajo son sindicales. Y vemos como él, el que habla con Rossi, le dice, oye, hablé con él y llamó al Contralor. Y después llama, cuando el abogado Bazán le dice, con esto de la Contraloría, ya le tiene que haber llegado el oficio, llama a la secretaria del senador y le pide que le mande el oficio que le llegó de Contraloría. En una semana distrital en que el senador estaba a 2.000 kilómetros del norte. La señora Blenda Hus pesca el oficio, lo escanea y lo manda en un correo vacío, solo el PDF. Ni siquiera atentamente o por orden del senador, nada. Michel Campillay pidiendo. Michel Campillay, que por ejemplo también se reunía con el senador Cantero. Acreditaremos cómo este sistema de información que tenía Corpesca de obtener información, por eso no era necesario que nadie nunca rindió ningún informe ni cuenta, tenía particularidades bien especiales. Cada vez que intervenían con alguien se sacaban una foto. Entonces aparece Campillay con Rossi, Campillay con Cantero, Campillay con Orpiz, Opino con Orpiz, y todas las fotos enviadas después por correo a el señor Mujica. Ellos eran los que proveían de la información y en qué estado estaba. Y Espino, el que afuera de una comisión, le dice, me encontré con Orpiz y me dijo que no se iba a ver. O sea, afuera de la comisión, como se puede juntar con cualquier persona, se encuentra en el pasillo y le pregunta algo, y luego él va y le dice que esto le dijo. Pero no hay ningún mail, ningún información. Señoría, respecto de la imputación de cohecho, por ende, solicitaremos la absolución de mi representado. No concurren y no se acreditarán ninguno de los elementos típicos del delito de cohecho, ni simple ni calificado. Señoría, ahora haré referencia al delito tributario. Señoría, también solicito que se absuelva de la acusación o la imputación de autoría del delito del 97, número 4, inciso final del Código Tributario. Facilitar boletas ideológicamente falsas a fin de que el contribuyente baje su carga impositiva. Se le acusa que entregó estas boletas, todas boletas electrónicas, todas de profesionales, que todas las boletas eran ideológicamente falsas y que fueron entregadas para bajar la base imponible, para ser ingresadas a la contabilidad como gasto necesario para producir la renta. Primera consideración que solicito tener presente es que las boletas de Manríquez, Rojas y Montenegro no fueron facilitadas y no hay intervención alguna del señor Jaime Orpiz Buchón. Las boletas, como he dicho, de ellos no son donaciones con fines políticos para el señor Jaime Orpiz Buchón. Así lo señalará el señor Rojas y así lo señalará la señora Montenegro. Como decía respecto de doña Flavia Manrique, no sabemos para quién fue la plata. No sabemos porque guardó silencio. Todas estas boletas, además, tienen alguna particularidad propia que solicito que se tenga presente, las de Rojas y Montenegro. Todas fueron contabilizadas en Iquique. Todas tienen el timbre de ingreso a la contabilidad distinto que las de Santiago, el timbre que está en Iquique. Todas las boletas que son facilitadas por mi representado, porque ese hecho no lo va a negar,
eso es una realidad que él ha aceptado y lo va a aceptar acá en Estrado, todas fueron entregadas en Santiago y tienen el mismo timbre. Es más, inclusive son retiradas acá en Santiago los cheques después. Y ayer se nos dijo que todas tenían la firma con tinta verde de Mujica. Su señoría, las boletas de Roja y Montenegro no tienen la firma con tinta verde de don Francisco. Se acreditará qué hizo o cómo fueron a dar los dineros para estos fines políticos. Inclusive se acreditará, su señoría, como emisores de boletas que tienen domicilio en Iquique, se emiten las boletas electrónicamente y se tramitan en Santiago. Todas las boletas que él facilitó fueron en Santiago. Se acreditará más que las boletas corresponden a los montos acordados. 5 millones, 10 millones, 2 millones. Reitero, Flavia Manrique es una boleta el 12 de abril de 2013, 10 millones de pesos, contabilizada en Santiago, que si no recuerdo mal, tiene la firma del señor Francisco Mujica, no sabemos de quién es. En cuanto al resto de los boletas, señoría, aquí plantearemos una teoría alternativa. ¿Ya? Plantearemos una teoría que nosotros creemos que es la más razonable, porque la teoría del caso tiene que ser razonable. Jaime Orpis le solicitó a Francisco Mujica donaciones con fines políticos. Internamente, Francisco Mujica indaga si puede hacer donaciones con fines políticos. Y hay un mail que leeremos como los técnicos de Ecopec, o sea, de la macro, aguas arriba, digamos, le dicen, no, sabes que no puedes hacer porque es un mail que no está copiado el senador, ni no tiene idea. Esto lo supimos a propósito de la investigación. Dicen, no, no puedes hacer donaciones por ser. El documento 346D. Y ahí se propone recurrir al sistema tradicional que se financió en la política, boletas de honorarios. La boleta de honorario tenía por finalidad algo que coincidimos también con la tesis del Ministerio Público y del Servicio. Tenían por objeto justificar el egreso. ¿Ya? La diferencia viene después. Se emite la boleta para justificar el egreso, o sea, para sacar la plata de caja de la compañía, pero tenía por objeto esa boleta bajar la base imponible de la empresa. Ambos, donante y donatario, sabían que la boleta se ingresaría a contabilidad. Es un hecho que tampoco podemos negar. Son boletas electrónicas, se remiten vía electrónicamente por la página del Servicio de Impuestos Internos, se ingresan de inmediato a la contabilidad, a menos que el contribuyente la rechace. Inclusive el Servicio de Impuestos Internos en el mes siguiente, el formulario 29, en la propuesta de declaración, las toma en cuenta. Hoy día está todo en línea en el sistema. Pero una cosa es que se tiene que ingresar la boleta a contabilidad y una cosa muy distinta es quién decidía y por qué decidieron, en lugar de colocarle los gastos no necesarios, o sea, los gastos rechazados, colocarle los gastos necesarios para producir la renta. Esa es una decisión de algún ejecutivo o técnico de Corpesca. De hecho, en la acusación se señala que fue por instrucción de Mujica, esa es la verdad que usa, por instrucción de Mujica. Se contabilizó como gasto necesario para producir. El Ministerio Público, por ende, tendrá que acreditar que había dolo directo del señor Orpis, de que él sabía, conocía y quería, saber y conocer, querer, que esa boleta que él entregaba como para justificar un egreso, una donación política, iba a ir a dar precisamente la casilla de gastos necesarios para producir la renta y no en la casilla al lado, gastos rechazados. Efectivamente, Corpesca, por otro lado, se acreditará, tenía gastos rechazados. El 2010, estos son años tributarios, 51 millones. El 2012, 49 millones. 2013, se ignora, no están los antecedentes en la carpeta. 2014, 75 millones. O sea, en Corpesca, el concepto de gasto rechazado, boleta con gasto rechazado, era algo que existía.
No es que estuviese en cero esa casilla. O sea, pagaban el impuesto único del gasto rechazado. Señoría, es razonable, y esta es la pregunta que tiene que resolver este tribunal, esta sala, que a este gran contribuyente, como es Corpesca, resulta razonable que a Copec, al Grupo Angelini, a Corpesca, necesite boletas para bajar la base imponible. Señoría, la base imponible de Corpesca en el año 2010 son cifras que cuesta escribirlas, 89.000 millones. El año tributario 2011, 10.000 millones. El año tributario 2012, 19.000 millones. El año tributario 2014, 131.000 millones. Todas cifras en pesos. Se me dice que el año 2014 causé perjuicios por 4 millones de pesos. 4 millones de pesos fue el perjuicio que causó Corpesca. La disminución de la base. El impuesto como consecuencia de la disminución de la base de esa boleta del año comercial 2013, tributario 2014. Y ese año Corpesca tiene una base imponible de 131.000 millones. ¿Resulta, señoría, razonable esto? ¿Las cosas ocurrieron de esta manera? ¿Las boletas fueron para bajar la base imponible? ¿O simplemente fueron para justificar un egreso? Señoría, hoy día las empresas modernas están absolutamente controladas en la parte financiera. No puede el gerente general pescar un cheque, tirarlo y entregarle a alguien. Si hace eso, la plata es para él. Sin observación, sin objeción. Lo puede hacer, pero la plata es para él. Y tiene que declararla, ¿ya? Informarla. La única manera de sacar dinero sin que la plata no se la estuviese apropiando el gerente general es mediante una boleta. Y por eso la actividad política se financió mediante la entrega de estas boletas, que en ningún caso tenían por objeto bajar la base imponible. De hecho, son donaciones, su señoría se nos dice, y ayer se reconoció que el Servicio de Impuestos Internos las estimó como donaciones. Efectivamente, se le citó al señor Jaime Orpiz, se le liquidó y pagó el impuesto de donaciones. Pero esto es un tema muy trascendente, porque son donaciones y no son renta. Porque si esto fuera el producto de un delito, deberían haber girado renta. Que podían hacerlo. Y estaríamos imputados a lo mejor porque la declaración de impuestos de la renta de ese año no reflejaba esa renta. Pero no se estimó que era renta, sino que son donaciones. Es una realidad del órgano llamado en Chile a determinar lo que son las cosas desde el punto de vista tributario. El Servicio de Impuestos Internos, el organismo técnico, por ley llamado a definir qué son las cosas en el tema impositivo, ya lo dijo, estos son donaciones. Y se pagó el impuesto de donaciones. Señoría, brevemente, ya que quedan 23 minutos. El artículo 97, número 4, inciso final, requiere dolo directo. La expresión maliciosamente siempre ha sido entendida como dolo directo. Y se nos quiere hacer entender que la opinión minoritaria de un profesor, señor Alex Van Bessel, es letra escrita en piedra. Y de aquí para adelante, a pesar de que la ley dice maliciosamente, los delitos tributarios se cometen siempre también con dolo eventual. Señoría, estamos hablando de delitos de peligro cometidos con dolo eventual. Delitos que puede eventualmente causarse un perjuicio y además, desde el punto de vista del autor, tiene una duda si se va a poder o no poder causar ese peligro de que se cause un perjuicio. Claramente, esta figura penal requiere dolo directo. Y se nos citan dos jurisprudencias, Inverlink y Cabal, por parte del colega Navarrete, y que no tienen relación alguna. Ambas conductas son 97.4, inciso primero. O sea, la imputación de Mujica. A Mujica, en esta justicia consensuada de los procedimientos y juicios abreviados, impútenle dolo directo por el 97.4, número 1. ¿Ya? Pero acá,
estemos a lo que dice la ley. La ley habla de maliciosamente. Maliciosamente siempre se ha entendido como dolo directo. Y esta defensa, porque acá en esta parte fue muy bastante extraño los alegatos de apertura, porque yo podría haberme allanado a todo lo que dijeron que iba a decir y no decía nada, porque todos se hicieron cargo de lo que la defensa iba a decir, ¿ya? La verdad es que la defensa en este punto lo único que dice es que esto requiere dolo directo y tienen que acreditar que había dolo directo. Nada más. Y todas estas otras alegaciones de que la connotación nacional, defender la hacienda pública, que se afecta hasta hablaron del orden público, el colega Navarrete, de la buena fe. Su señoría, cuando el Servicio de Impuesto Interno a todas estas decenas de empresas deciden no presentar querellas criminales y sancionar, ni siquiera sancionar, sino que solicitar las rectificaciones y luego pasar todos los antecedentes a los tribunales TTA, a los tribunales tributarios aduaneros, ¿por qué se hace una distinción con el señor Orpiz y con la empresa Corpesca? La razón no es porque se haya afectado el orden público, no es porque se haya afectado la fe pública, fue porque en ese momento se unieron, lamentablemente para los acusados, un fiscal con mucha ansia de aparecer en televisión y ante las cámaras y los micrófonos, y un funcionario, director jurídico y director nacional del Servicio de Impuesto Interno, con creencias o partidarios de una actuación política o partidista. Y cuando explota Penta, las querellas en el Servicio de Impuesto Interno se demoraban 2 días en llegar. El fiscal le enviaba los antecedentes, a los 2 días venían las querellas. Cuando de Penta ubican una factura de un pariente de uno de los involucrados en SQM, 2 días en llegar la denuncia de SQM. Cuando en SQM encuentran una boleta de la señora Gacitúa, se abre la puerta hacia Corpesca. Hasta ahí perfecto. Los del otro lado político, presentemos querella, investiguémoslo. Todo duró hasta que en SQM se dieron cuenta que también ellos estaban financiados. ¿Cómo hoy día el Servicio de Impuesto Interno nos dice que aquí se afectó el orden público y la fe pública, cuando su actuación duró hasta el mismo día en que su jefe político se dio cuenta que nosotros mismos habíamos sido financiados por estas empresas? Es una realidad que no puede desconocerse. No puede desconocerse, y solicito al tribunal, cuando analice si 4 millones de pesos de perjuicio es razonable con una empresa que tiene una base imponible de 131.000 millones, no se basó en una decisión política de perseguir a un sector determinado, ignorando que hasta un ministro del Interior está involucrado en estas conductas. Por ende, su señoría, solicito absolución en cuanto a la acusación de autoría del delito de 97.4, inciso final, es decir, la facilitación de boletas ideológicamente falsas para disminuir la base imponible. Su señoría, fraude al fisco. Se imputan 7 delitos. No todos los hechos son conductas iguales. En el caso del asesor Lobos, tenemos una teoría alternativa a la de la acusación. En el caso de los asesores Gacitúa, Lara, Jara, Candia y Molina, estos 5, no se difiere sustancialmente del tenor de la acusación en cuanto a los hechos. Se difiere, según expondré más adelante, en cuanto a la calificación jurídica y en cuanto a la pluralidad o no de ilícitos penales y en cuanto a los efectos que tiene el reintegro del perjuicio, la hipótesis de la defensa de malversación de caudales públicos. Y en el caso de la señora Blenda Hus Mayer, el último caso, también se tiene una teoría parcialmente distinta a la del Ministerio Público. En cuanto al señor Lobos Torres, se acreditará que lo conoció el año 2009 a propósito de su campaña. Era, como es contador, el que le manejaba los recursos para ir a pagar ciertas cuentas. Ayudaba a otras personas. Luego lo vuelve a ver el año 2013 en que envía ciertos antecedentes, su currículum, para que lo contrataran, ver si lo contrataban simplemente dentro de un proceso público de la Subsecretaría del Delito.
Se trata de un asesor parlamentario que reúne las condiciones exigidas. Acá tenemos que tener claro que lo que son los asesores parlamentarios es una materia que no se encuentra reglada en la ley. Casi no hay norma tampoco a nivel de reglamento. Está todo entregado a la Comisión de Asignaciones Parlamentarias y la regulación que da internamente, que son los propios senadores, acerca de qué pueden gastar o no pueden gastar los recursos. Por lo tanto, él como persona reunía y reúne las condiciones para ser asesor parlamentario. Las materias que fueron objeto de los informes, se acreditará que existen todos los informes, se encuentran dentro de las permitidas. La comisión ha dicho qué puede hacer un asesor y qué no puede hacer un asesor. Por ejemplo, no puede hacer un tratamiento estético, no puede hacer una encuesta, pero sí puede hacer un informe acerca de la situación del puerto o de la SOFRE, que fue lo que hizo. Se trata de asesoría efectivamente prestada, cumpliendo inclusive hasta antes de septiembre del 2015 con un estándar superior al que pedía la normativa interna. La normativa interna decía los entregables, o sea, lo que él haya hecho, no hay que entregarlo, hay que tenerlo a disposición, pero él lo entregó. Se trata de informes de distintas materias de índole regional e íntimamente ligadas con la actividad económica de la región de Tarapacá. Se acreditará la práctica que tenía el senador de contratar e ir variando asesores en este periodo que le informaran de Arica y asesores que le informaran de Iquique. Se acreditará además que prestó esta asesoría y que ella fue útil, y no solamente fue útil, fue utilizada por el senador en el contexto de toda una intervención que tiene en relación con el puerto de Iquique y con la zona franca de Iquique. No hay engaño alguno. El delito de fraude al fisco requiere engaño. Y se dice que estos informes, la parte del engaño es que fueron copiados de internet. Señoría, el asesor tenía que no solamente entregar un informe, en los casos que haya hecho informe, porque también podía ser un asesor que no hacía informe, pero tenía más que llenar una minuta, como una hoja de trabajo. Y en la hoja de trabajo vamos a poder ver cómo el señor Lobos, de puño y letra, informó de dónde sacaba la información. Y dice, Internet, diarios regionales. Ni siquiera esa información que iba junto con la boleta ocultaba el hecho que la información se había obtenido de esas fuentes. Se acreditará que en los contratos de trabajo de este asesor no se exige originalidad. Se acreditará también que esta no es la primera vez que la fiscal Chong quiere llevar a juicio como fraude al fisco conductas por no ser originales los informes. En esa vez, esa oportunidad ya se absolvió en juicio oral al imputado. Solicitaremos también que igualmente en este caso se absuelva, además de porque se hicieron los informes, porque en ninguna parte del contrato de trabajo dice que el contenido del informe tenga que ser una tesis de grado o algo original. Además se acreditará que los dineros fueron utilizados por él, por el asesor, que nunca retornaron al señor Orpiz, que como muy bien lo dijo ayer el colega que representa a la Fundación Ciudadano Inteligente, ese es el punto central en el fraude. Nos dijo, o sea, no es importante, no tiene efectos jurídicos penales, concepto bastante técnico, no tiene efectos jurídicos penales, la calidad del informe o el contenido del informe, es qué pasó después con el recurso, con los dineros. En el caso del señor Lobos, no hay ningún peso que haya ido a dar al señor Jaime Orpiz. Señoría, respecto de los señores Gacitúa, Lara, Candia, Molina y Jara. Se reconocerán los hechos por mi representado en su declaración. Ya lo reconoció en su declaración ante el Ministerio Público. El problema es que acá, a juicio de la defensa, estos hechos no son fraude al fisco, sino que son malversación de caudales públicos. Él tenía a su disposición los recursos y los usó para otra cosa.
lo usó principalmente para solventar actividades políticas. Inclusive, el Consejo de Defensa del Estado, en una querella presentada por doña Lupi, o mejor dicho, suscrita por doña Lupi, relata, tiene mucha doctrina la querella, cómo estos hechos son malversación de caudales públicos. En un momento, en los alegatos de clausura, leeré lo que dijo el Consejo de Defensa del Estado, por qué esto es malversación y por qué no es fraude. Se acreditará que la persona que decidía el pago era precisamente Jaime Orpiz Buchón, que no obtuvo los dineros, que nunca los dineros estuvieron a su disposición por engaño, sino que simplemente al comienzo de año les llegaba la información, dice el señor senador, de acuerdo a la distribución que hemos hecho el presupuesto del Congreso, tanto para la Cámara, tanto para el Senado, en la plata del Senado, tanto para cada senador, y dentro del senador, esta es su dieta, y usted tiene esto para el ítem asesores parlamentarios. Pero no puede gastar más que tal cantidad mensual, o sea, tiene tanto para todo el año, pero con topes mensuales. Si gasta más en ese mes, se la voy a descontar de su dieta. En el caso del señor Lobos ocurrió eso. O sea, me están imputando fraude al fisco en el caso del señor Lobos, y el señor Orpiz pagó de su dieta un informe, un mes, 3 millones de pesos. Se le descontaron en enero del 2016 3 millones de pesos. O sea, ¿cómo puede ser que él haya tenido ánimo de defraudar si tuvo que pagar con su sueldo, con su dieta, lo que ahora es materia del fraude al fisco? No hay engaño para obtener los recursos, él simplemente lo dispone. Eso es malversación. Y malversación que fue después seguida de reintegro. Su señoría se reintegró al Senado, mediante depósitos en la cuenta corriente del Senado, la totalidad de los dineros que fueron malversados por mi representante. Se nos dice, porque este es un tema que podrá discutirse, ese reintegro, me van a decir que a lo sumo es reparación, por un tema de oportunidad. Dice, no puede ser que el reintegro sea en cualquier momento. Dicen, la tesis inclusive más favorable ya te deja fuera. Eso fue lo que escuchamos ayer de doña Jiménez. Su señoría, hay múltiples tesis, pero la doctrina no tengo que probarla. ¿Ya? Hay algunas tesis, jurisprudencia, que estiman que se puede pagar hasta mientras no esté firme la sentencia. Está pendiente el recurso de nulidad, reintegro y se me aplica el beneficio. La institución del reintegro en la malversación. Señoría, yo no me, y nosotros no nos acogemos a esa tesis, sino que nos acogemos a algo bastante más técnico, que lo que dice la tesis que encontramos que es la más razonable. Dice, mire, sabe que el reintegro tiene que producirse antes de que la causa se dirija en contra de la persona. Generalmente podríamos aplicar el artículo 7º, cuando la persona es imputado, 7º al procesal penal. O podríamos aplicar el 96 del Código Penal, cuando se dirige para efecto de la suspensión de la prescripción. Pero aquí hay una norma especial, porque era senador y fue desaforado. El Tribunal Superior declara al lugar a la formación de causa. Y lo que hicimos como defensa, que fue una estrategia y una decisión técnica, dice, antes de que estés desaforado, tienes que reintegrar estos dineros. Y así se hizo. De hecho, reintegramos dineros que no sabíamos si íbamos a ser formalizados. Y durante 1 año y medio guardamos los comprobantes de las transferencias, de los depósitos en la cuenta del corriente del Senado, por si nos desaforaban y nos formalizaban, que son los hechos de doña Blenda Hus. Porque eso fue una decisión técnica. Antes de que la causa dirija en tu contra, tienes que reintegrar este dinero. Y así se hizo. Por lo tanto, en esta tesis alternativa solicito recalificación, y no solamente recalificación, sino que solicito que se apliquen los efectos de la restitución o reintegro que siguen vigentes en la ley penal. Además, respecto a esta materia, solicito que se recalifiquen los hechos como un delito continuado. Tienen un comienzo y un término único. Tienen un mismo sujeto activo y un mismo sujeto pasivo. Tienen las mismas circunstancias de hecho. Tienen algo común, que es que
necesitaba solventar actividades políticas, pero no podía pagar más de tanto mensual. Pues si pagaba más de tanto mensual, se lo descontaban de la dieta. Por lo tanto, está el requisito que en doctrina es de la necesidad del fraccionamiento. Y acreditaremos también que no es que hayan habido, y en el hecho existieron 5 asesores, pero no es que él haya decidido ahora voy a cometer una malversación con uno y más adelante una con otro, sino que ininterrumpidamente, sin solución de continuidad, todos los meses. Y van cambiando los asesores por razones que estaban ajenas a la voluntad de él. Porque uno se iba fuera del país, porque otro fue totalmente desordenado con los recursos y los factorizaba, es materia que vamos a ver después, pero que había uno, que era el señor Candia, que era absolutamente desprolijo para el manejo de los recursos, como ayer nos decía, si tuvo confianza en las personas, no, con el señor Candia no hubo confianza porque fue muy complicado todo. Pero están todos los requisitos para que esto sea un delito continuo. Y esto es lo que solicito, que se analice una vinculación jurídica en este hecho atendida a las circunstancias del caso concreto. Y obviamente, y aquí sí voy a hacer lo que dicen que íbamos a hacer, es que no ha existido enriquecimiento personal en general por esta conducta que se realizó. De partida no fue formalizado por enriquecimiento personal. Lo dieron vuelta a él y su familia. La UAF, el Ministerio Público, la ULDECO, el Ministerio Público, la unidad especializada, la unidad de investigaciones de delitos funcionarios, y vive en la misma casa que vive hace 20 años. Perdón, 30 años. ¿Ya? Y le dicen que tenía un yate y una lancha del año 90. Dicen que tenía propiedad en el sur y tiene en comunidad, con 4 socios o comuneros, un lote de 5.000 metros cuadrados en Budahue, donde pedí permiso que fuera en las vacaciones a pasar unos días para preparar estas audiencias. Si había ocasionalmente, y eso hay que reconocerlo, si ocasionalmente algo de las platas, sean de Corpesca o de estos asesores, se utilizaron para algún pago no político directamente, es porque había un desorden. Pero no porque haya existido desde el comienzo la voluntad de usar estos recursos para fines que no sean el fin político, la actividad política. Se acreditará como durante el año 2009 a 2015 pagó al menos 205 millones de pesos en créditos bancarios. Se acreditará cómo pagó durante el año 2010 más de 45 millones de pesos en deudas no bancarias. En el NOR, que es periódico, y Imprenta El Salitre, por una gigantografía. ¿Ya? Todos unos créditos que vienen del 2009-2010 y que lo han seguido todo este tiempo. Respecto de Jus Maillart. A ver, algunas precisiones en estos 3 minutos que me quedan. La remuneración de la personal de Secretaría se encuentra dentro de los límites que están autorizados por el Comité de Asignaciones Parlamentarias. O sea, partamos de esa base que no hay una infracción a lo que dice el comité. Partamos de la base que se prestaron todos los servicios entre el 2013 y 2016. O sea, no es hecho de la acusación que la señora Jus Maillart no haya trabajado. Trabajó. También es un hecho de la causa que el monto de los honorarios es algo discrecional, arbitrario, que él decide si le paga 100.000 o le paga el tope de la asignación de personal de secretaría. En este caso no era el tope porque además tenía otras secretarias en las circunscripciones, en la oficina regionales. ¿Ya? Se acreditará también que se nos dice que sin razón, ni causa, ni mayor responsabilidad, ni cambio de función, se le subió, y este fue el delito que se nos imputa, 62% la remuneración. Nuevamente la historia la cuenta a la media. Señoría, el año 2010 se le subió 184% la remuneración a la señora Jus. Se le subió por una razón bastante sencilla, porque ella tuvo un problema familiar y tenía que hacerse cargo. Ella tenía un problema familiar en el año 2010 y tenía que hacerse cargo de la mantención y cuidado de su nieto, luego el fallecimiento de su hijo. O sea, ¿por qué no nos imputaron
fraude también cuando se sube el 184%. En ninguna de estas circunstancias, ni el 2010 ni el 2013, cambió la función. Siempre fue la secretaria, y como ella lo va a venir a decir, además era quien administraba todo el patrimonio, todos los dineros, todo el flujo de la dieta del señor Orpiz. Debo hacer presente acá que se indica dentro de los hechos de la acusación que habría existido un aumento de sueldo en el mes de marzo del 2014. Acreditaremos que ese aumento del 2014 es un aumento general a todos los funcionarios del Congreso y que no fue una decisión del señor Orpiz, sino que simplemente una decisión global a nivel de corporación. Esto de la discrecionalidad lo reconoce la acusación. Dice, no obstante ello, la definición de la persona a contratar para cumplir esas funciones y el monto de su remuneración, teniendo en cuenta el tope total del ítem, corresponde a cada parlamentario. O sea, la acusación reconoce ese hecho. O sea, que cada uno podía discrecionalmente decir, le quiero pagar 250.000 o le quiero pagar 2.500.000 o 3 millones o 4 millones, lo que fuera. Aquí, nuevamente, el delito de fraude requiere engaño. Aquí no hay engaño alguno. ¿Por qué aparecen algunos gastos solventados por la señora Hus? Señorías, me quedan 6 láminas y estoy en el tiempo. ¿Se me permite terminar? ¿Por qué aparecen algunos gastos solventados por la señora Hus? Es un hecho que no vamos a desconocer, es un hecho que fluye de las cuentas corrientes y de los cheques y los movimientos. Es que existía una cuenta corriente entre ellos. La señora Hus reconocerá que ella administraba los recursos. Señores, hasta mediados del 2012, inclusive los cheques hasta mediados del 2012, la señora Hus reconocerá que ella administraba los recursos. Ella ya declaró que no solamente era su secretaria, sino que es especie una de secretaria ejecutiva que veía todos los pagos del personal, además de las actividades legislativas como secretaria en el Senado, ¿ya? Es más, se acreditará que hasta junio del año 2012 los cheques de la dieta salían girados por el Senado a la orden, con lo cual eran endosados y depositados completamente en la cuenta de la señora Blenda Hus. O sea, el dinero de la dieta del señor Orpiz nunca pasaba por la cuenta corriente de él, iba directamente a donde su secretaria. Algo lógico, teniendo en cuenta a alguien que estaba un mes en el norte, todas las semanas viajaba, por lo tanto necesitaba a alguien que le viera todos estos temas. Se acreditará también que entre el mes de junio del año 2013 y el mes de junio del año 2015 se depositaron la suma de 37 millones de pesos de dineros de la dieta en la cuenta de la señora Hus Maillard. Esta es una cuenta corriente, su señoría, entre ambos. Muchas veces, y así ocurría, y así lo van a declarar, simplemente la señora Hus pagaba algo y luego se lo reembolsaba. ¿Ya? Pero no había un ánimo detrás de esto de quedarse con el dinero que era de ella. ¿Ya? Simplemente ella cumplió una función, la asumió y luego se existía este movimiento muy desordenado, que efectivamente a tal punto es complicado entenderlo, que algunos números, señoría. En el periodo que es objeto de la acusación, el aumento líquido de la remuneración de la señora Hus, entre junio del 2013 y junio del 2015, 25 millones de pesos. Pero el Ministerio Público señala que le transfirió 34 millones de pesos. Entonces, una primera incongruencia, uno dice, pero si el objetivo era quedarse con la plata de ella y le sube el líquido para quedarse con esa plata, ¿por qué le transfiere ella más? Una primera aproximación que nosotros nos dimos cuenta es que, oye, es que no toman en cuenta los dineros de Orpiz en la cuenta de la señora Hus. Ni tampoco toman en cuenta los dineros de los asesores de las malversaciones que llegaron a la cuenta de la señora Hus. Se produce una doble sanción por ese hecho. O sea, se le imputa por el fraude de ese asesor y luego cuando ese asesor transfiere el dinero a Hus, dicen, Hus además se gastó este dinero. ¿Ya? El pago del colegio Everest es un tema también que será materia
de el juicio. Su señoría, este pago no tiene ninguna relación con el aumento de la remuneración de la señora Hus. Ella decidía con los recursos qué pagar y cuándo pagar. Los pagos originados en ella parten un año antes a los hechos de la acusación respecto a la señora Valenda Hus, porque ella administraba todos los recursos simplemente. O sea, parten en una época en que no hay fraude alguno imputado, sino que simplemente ella pagaba y o le entregaban los recursos antes, o el mismo día, o días después calzaban las cuentas. Se acreditará cómo se producen estos pagos. Se dice también que el fraude tenía por objeto beneficiar a la familia del señor Orpiz porque la señora Hus transfirió unos dineros a la cuenta corriente de doña Ana Luisa Joan, cónyuge del señor Orpiz. Se acreditará como desde el año 2009 en adelante, está la cuenta corriente de la señora Ana Luisa, mensualmente se le depositaban 2.500.000 pesos por el senador. No hay variación entre el año 2009 al año 2016. 2.500.000 pesos. 3 veces, estoy terminando, me queda una lámina. 3 veces hay depósitos de la señora Hus en la cuenta de la señora Ana Luisa. En esos casos, en 2, el día anterior se depositó los dineros del señor Orpiz. O sea, la misma lógica. Él le entrega los dineros a la cuenta de la señora Hus y la señora Hus se preocupa de hacer sus pagos. Su señoría, y por último, aclarar porque los dineros de la señora Valenda Hus están reintegrados, ¿ya? Es por lo siguiente, es que la primera audiencia que tuvimos en esta causa fue una audiencia de cautela y garantía. Y la fiscal Chong no hace referencia a lo mismo que dijo acá. Tiene la secretaria mejor pagada del Senado. Y una decisión técnica fue indicarle al cliente de inmediato cuánto se le subió el sueldo, el monto líquido, reintegrémoslo. Porque esto nos van a formalizar. No formalizaron y nos desaforaron 1 año y medio después de esa audiencia, por lo menos. Pero fue una decisión para que, si es que se estimase que esa conducta de manejar los recursos de ella y que ella pagase y después se lo reintegraran es constitutiva de un delito. De todas maneras, toda esa suma, todo el aumento líquido en el periodo de la acusación fue reintegrado mediante un depósito en la cuenta corriente del Senado. Por ende, su señoría, respecto del delito de fraude al fisco, y terminando, solicito la absolución respecto de la imputación de fraude del señor Lobos Torres, respecto de los señores Gacitúa, Lara, Candia, Molina y Jara, solicito que se recalifique a malversación, con reintegro y como un único delito continuado. Y respecto de la señora Hus Mayar, solicito que se le absuelva de la imputación de fraude al fisco. Eso, señoría, lo que tenía que... Perfecto, gracias. Vamos a hacer un receso Señoría. de 20 minutos. Señoría, Sí. perdón, previo al receso, sí, sin perjuicio que no existen disposiciones en torno a posibles objeciones sobre los contenidos de los autos de los alegatos de apertura, solo quisiéramos hacer, su señoría, una rectificación frente a una afirmación que se realizó el señor defensor sobre uno de los medios de prueba. Señoría, Perdón, posición. disculpe, de oficio, digamos, no corresponde en esta etapa, digamos, hacer réplicas u objeciones, tan solo corresponde recibir las alegaciones de apertura que tienen derecho todos los intervinientes. Nos vamos a receso, 20 minutos.